El ojo de la cultura. La voz y la imagen de los artistas hispanoamericanos en el mundo. Con la conducción de Enrique Sátara. Nosotros estamos una semana más en El Ojo de la Cultura, en ZTR Radio, y como siempre le hemos dicho, uno de los objetivos fundamentales de nuestra radio y de nuestro proyecto cultural, El Ojo de la Cultura Hispanoamericana, que estamos desarrollando desde Londres, es la necesidad y la posibilidad de construir redes, de conectarnos con gente que está en otros lugares de Europa, entre latinoamericanos como nosotros, está en otros lugares de Europa, haciendo tareas de gestión cultural, de desarrollo, de actividad artística, y José Luis Pizzi es precisamente uno de ellos. Nacido en la Argentina, un poquitín más joven que yo, no tanto, pero lleva unos cuantos años en Berlín, estuvo previamente por España, si no me equivoco, él nos lo va a contar luego, y es además de un importantísimo gestor cultural allí en Berlín, y lo ha sido también cuando estaba en Buenos Aires y cuando estaba en España. Es además escritor, autor de varias novelas, temas de los cuales todos ellos vamos a conversar durante el transcurso de este programa. Este programa es un programa piloto, por decirlo así, de esa experiencia que nosotros queremos hacer, de conectarnos, de optimizar nuestros recursos para hacer una tarea de difusión común de nuestra labor aquí como latinoamericanos, como artistas en Europa. Este programa se emite al mismo tiempo en Radio Bukowski de Berlín, el programa se llama Salón Berlinés, y en El Ojo de la Cultura por ZTR Radio. José Luis, de nuevo, para ti, buenas tardes. Y me gustaría conversar contigo empezando porque contemos a nuestras mutuas audiencias qué hacemos nosotros, tú en Berlín y yo en Londres. Qué bueno, me encantó. Yo llegué a Berlín hace ya unos cuantos años. Primero venía como, vamos a decirlo, como un novio, como mucha gente ha venido a Berlín en los años 90, incluso anteriores. Era una ciudad muy poco atractiva para venir si no venías enamorado de alguien o de algo. ¿Así? Mi caso fue normalito, vine enamorado, pero bueno, mi lugar de residencia siempre era Buenos Aires, si bien había nacido en Ingeniero Huergo, en la provincia de Río Negro. Y bueno, con el paso del tiempo, ese amor se fue diluyendo o quedó, pero quedó a la distancia. Previno una separación y luego, bueno, la vida me llevó a Madrid, donde estuve unos cuantos años. Y al poco tiempo de estar en Madrid, volví a Berlín para ver qué era de la ciudad y qué era de ese amor que había tenido en esos tiempos. Y bueno, hubo reconciliación, hubo convivencia en Madrid, y al poco tiempo nació nuestra pequeña hija Sofía, y ni bien nació nos vinimos a Berlín. Cuando yo llegué a Berlín, lo que menos pensaba era tener un programa de radio o ser escritor o ser gestor cultural. O sea, yo era abogado de profesión, y en Berlín se complicaba, digamos, ese tema, pero lo pude hacer. Iba mechando esas homologaciones al título con algunas tareas como parrillero, típico de cualquier argentino que se precie de tal en el exterior. Lo cual, por supuesto, tiene un gran protagonismo en una de tus novelas. Sí, y bueno, creo que bueno, el protagonista es un abogado, un parrillero, viviendo en Berlín. O sea, la imaginación no era lo mío. Tenía que aprovechar lo que la vida me estaba dando. Y así fue, y bueno, y ahora agradezco la oportunidad a Casa Bukowski, a Ivo Maldonado, su director, y que bueno, y a través de Radio Bukowski que se está dando este programa. Y para mí es un placer esto de que decís vos de hacer redes, de ver cómo los que estamos más o menos en la misma onda, la misma frecuencia, parece un mal chiste porque estamos hablando desde la radio, pero que me encanta cómo sin conocernos estamos conociéndonos y tenemos tanta gente en común y tanta gente que quiere hacer lo mismo. Entonces, bueno, creo que es un buen puntapié inicial para iniciar, valga la redundancia, de esto que vos llamás tejer redes y compromisos entre latinoamericanos que estamos en Europa o que estamos en otros lugares también de Latinoamérica, de España. España sigue estando en Europa, con perdón de la digresión geográfica.
Y bueno, y entonces te cedo la palabra y contame vos cómo llegaste a Londres. Yo si bien hice un pequeño análisis biográfico de un par de segundos, contalo vos que sos el protagonista. Bueno, empiezo por contar lo del nombre curioso ese que has dicho de mi pueblo, ¿no? Yo nací en un pueblo que todos los argentinos seguramente lo conocen, una ciudad que se llama Venado Tuerto, y ese es la curiosidad del nombre, que como curioso no me vas a negar que es un nombre curioso. Bueno, Absolutamente. hice una trayectoria habitual, que seguramente muy parecida a la tuya. Cuando terminé de estudiar el colegio secundario me fui a vivir a Buenos Aires, porque en la Argentina, cuando uno quiere ser artista, cuando uno quiere ser escritor, si no vivía en Buenos Aires, no existía. Esa es la triste realidad que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y que ha afectado, por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de autores argentinos, y pensamos, por ejemplo, en un autor como Juan José Saer, que es tan importante, que está considerado actualmente prácticamente como, después de Borges, el principal escritor argentino. Y sin embargo tuvo que venir a Francia, tuvo que vivir en Francia durante años para que lo conociéramos en la Argentina. ¿Por qué? Porque se fue directamente desde Santa Fe, donde vivía, a París, sin pasar nunca por Buenos Aires. O sea, en Buenos Aires no lo conocía ni Dios. Esa es la lamentable trayectoria que supongo que se está rompiendo ahora con los años. Yo estoy hablando de hace más. Yo me fui de Buenos Aires en el año 1992, estuve viviendo 18 años allí en Buenos Aires, tengo algunos libros publicados ahí, también tuve 2 revistas literarias, en fin, tuve una actividad bastante grande, trabajé en algunos de los periódicos importantes, como Clarín incluso, y me vine porque no fui capaz de aguantar el menemismo. En el año 92 me fui a vivir a España. Primero estuve un mes en Castellón y luego un año en Torremolinos y luego en un pueblito pequeño turístico al lado de Málaga que se llama Torrox, que seguramente no lo conoce nadie, pero bueno, es como decir que estuve en Málaga. Ahí estuve más de 20 años, hasta que a raíz de numerosas cuestiones que tienen que ver con la crisis económica europea, terminé viniendo, como se decía en ese momento, al último Thule de Europa, el único lugar donde todavía se podía progresar y salir adelante un poco, que era Londres, y aquí estoy hace ya 6 años, aunque parezca mentira. Y bueno, aquí han ido de entrada, yo me planteé, ya vine con mis años a Londres, y me planteé que si tenía que hacer un cambio tan importante como a esa edad volver a liarme la manta a la cabeza, como se suele decir en España, tenía que ser para elaborar un proyecto personal en los campos que a mí siempre me han gustado, que es básicamente la literatura, pero también la gestión cultural. Y entonces, apenas llegado, organicé proyecto cultural que se llama El Ojo de la Cultura Hispanoamericana, cuyo objetivo era precisamente conectar y difundir a los artistas de todo tipo y a los gestores culturales de origen, o sea, de habla española más que nada, porque esto incluye Sí, sí. a los españoles que andamos por ahí fuera de nuestros lugares de origen, ¿no? En Londres, en Berlín, en Roma, en París, en fin, en los lugares más dispersos del mundo. Y ese fue el objetivo que nos planteamos de entrada. Eh, Casi inmediatamente fundamos la primera radio podcast bilingüe, exclusivamente cultural, que es ZTR Radio, de los cuales El Ojo de la Cultura, como nuestra audiencia sabe, es uno de los programas. Y la última, bueno, y organizamos, por supuesto, colaboramos haciendo ciclos con el Instituto Cervantes, con universidades, conferencias por nuestra cuenta, en fin. Y la última aventura que nos lanzamos hace aproximadamente 3 años fue un sello editorial, que es El Ojo de la Cultura, precisamente, y que ya lleva publicados más de 30 libros aquí en Londres, la mayoría en español, por supuesto, pero también libros en inglés, y esta es una primicia que te doy, José Luis, estamos a punto del lanzamiento en los próximos meses, pandemia mediante, porque estamos con este problema que Sí. está complicando todas las cosas, estamos a punto ya con todo listo para lanzar un sello editorial en Buenos Aires. Un Buenísimo. resumen de lo que estaba haciendo aquí entonces. Y escúchame, ¿y el sello editorial va a tener el mismo nombre? No, el sello editorial lleva el nombre Palo Santo Ediciones. No me preguntes por qué, había un montón, una infinidad de posibilidades de nombres a ponerle y elegimos uno por elegir. He tomado muchos mates en un mate que he perdido, que era de Palo Santo. Tenía un gusto muy, muy especial. Y que el palo santo es un árbol extraño, ¿no? Un árbol muy propio, además del norte de Sudamérica, y además con lo que se hace en los espirales, que acá la gente no los conoce porque están prohibidos. Pero
es el material con que se hace el espiral para espantar a los mosquitos. Sí, sí, también. Claro, bueno, pero el gusto del mate era diferente, me acuerdo. Al RAID original. No es- Que bueno, lo de la editorial, esto Sí, de el expandirse y el en lugar de propósito vender dinero, ¿no? de nuestra editorial allá es muy específico, ¿no? Nosotros creemos que hay, además de los monopolios editoriales que existen en todo el mundo y que ya sabemos, no vamos a hablar ahora de Sí. mercado y todo eso porque sería aburrir con lo mismo, también existen en la Argentina una cantidad de editoriales independientes que están Total. trabajando muy bien, pero bueno, hay todo eso funciona a través de un cierto circuito cultural propio, pero existe una cantidad muy importante de escritores, básicamente, artistas de todo tipo, pero en este caso, en lo que nos ocupa escritores como vos, como yo, o como muchísimos más, que estamos fuera, que estamos en tierra de nadie, como quien dice, porque hicimos, quizá como hice yo, tenía algunos libros publicados en Argentina, con una trayectoria cultural importante, con revistas literarias mías, que todavía están en los archivos de la universidad y todo lo que quiera. Pero me fui y 30 años después, allá ya te olvidás de todo lo que yo hice. Claro. Y cuando tú llegas a un lugar nuevo, tienes que empezar todo de nuevo. Entonces nunca, no eres de ninguna parte. Y lo que te pasa es que produces, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo 2 novelas publicadas, muy ligadas a la realidad argentina, pero en la Argentina no se pueden leer. O sea, la tienes que comprar en Europa para que... Sí, sí. Y eso pasa con muchos autores. Entonces, la propuesta que nos hacemos en Palo Santo es hacer difusión en Sudamérica, es decir, tener una base en Sudamérica para poder publicar literatura de autores latinoamericanos que están fuera de Latinoamérica, o sea, que están en Berlín, que están en Londres, que están en Roma, y poder darles la oportunidad de que sean publicados allí en Buenos Aires para que puedan tener difusión en el lugar donde más nos van a Sí, comprender. no, y con costes de impresión acordes a los bolsillos porteños o argentinos o sudamericanos y no con los costes en euro probablemente Sí, que afectan cualquier sueño, ¿no? Editorial pensado desde Europa para, en este caso, para... el problema son los costos, en general son los costos de envío y eso, porque el tema de la, no vayas a creer, eso es una idea que me había hecho yo un poco al principio, pero cotejado con la realidad es casi más caro imprimir en Argentina. Claro, pero puesto desde la imprenta europea al puerto de Buenos Aires, digamos que el valor unitario de cada ejemplar se puede ir un Claro, poquito más alto. es precisamente, mira, las novelas mías, El Ojo de la Cultura es un sello que básicamente trabaja con venta por demanda. Pero claro, eso es fácil cuando tienes redes como Amazon, pero allí eso no funciona. Si tú quieres comprar mi novela por Amazon, por ejemplo, Sí, la novela te sale, con los costos de envío y todo, te puede salir 15 euros, vamos a suponer. Esa misma novela, tú la compras desde la Argentina y te sale más de 50 euros, porque el exacto. A grueso eso voy. te va en el costo de mandar el libro desde Europa hasta Buenos Sí, Aires. sí. Y entonces, Y claro, sabemos que por increíble. más bestseller que queramos ser, como autores de culto, nadie va a pagar 50 euros por un No, libro, ni nuestro, ni de nadie, es absolutamente, claro. una locura, es un disparate, Sí, por sí, supuesto. sí, sí. Y entonces digo, bueno, pero siempre nos queda que cosa que un cambio generacional que se está dando, que nos está abarcando incluso a gente de nuestra edad, tenemos que acostumbrarnos a leer en Kindle, ¿no? Pero la realidad es que en la Argentina el Kindle casi ni se conoce. No, 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 está la tableta, supongo, y la computadora de toda la vida, o de los últimos años de esta vida. Es un tema que me encanta, el tema editorial. Yo, por ejemplo, ahora voy a publicar también un libro en la editorial Abrazos, que es donde vengo publicando, y el primer programa precisamente fue con el titular de Abrazos y uno de los autores que acaban de publicar recientemente. Y sí, estamos siempre hablando con Daniel Canuti, que es el titular, el dueño de amigo que tengo ahí en Abrazos, en la editorial, y siempre estamos buscando la vuelta de cómo promocionar títulos, así como te pasará a vos, y la distribución, o sea, el tema de la distribución, para que llegue, digamos, en cuanto al mercado tradicional, o sea, papel sale de la imprenta, va a una distribuidora, llega a la librería. Es prácticamente imposible en estos momentos de una editorial independiente, si se quiere pequeña. Olvidémonos de los grandes nombres y apellidos de la edición, ¿no? Que tampoco creo que está muy bollante ese negocio. O sea, me enteré, por ejemplo, cuando Ahora que hacían está la librería en cerrada. Argentina,
10.000 ejemplares, ahora están haciendo 2.000 por autor bestseller, ¿viste? Entonces, sí, Bueno, pero me hay que parece acostumbrarse sumamente a la interesante. idea de explotar. Eso es un poco lo que nos planteamos nosotros de entrada, ¿no? Competir con el mercado editorial tradicional, es decir, que sobre todo está monopolizado. Hay muchos sellos, pero son 2 o 3 grandes editoriales monopólicos Sí, que sí, sí. tienen todos los sellos. Porque el tema del libro no es simplemente el de, porque todo el mundo dice, es que no se imprime, no te publican. Sí. Si tú eres lector de Anagrama o director de Anagrama, vas a lo seguro, te digo Anagrama por decirte una editorial prestigiosa y no Planeta o Sí, 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 sí. prestigiosa intelectualmente. Te mandan 200.000 manuscritos al día, ¿qué haces? Elige o el que ganó un concurso, o el que te recomendó un autor que ya es de tu línea, o el que te lo mandó el profesor tal de la universidad que es muy prestigioso, o el que te lo mandó el crítico del país, porque no tienes materialmente posibilidad. Entonces, la realidad es que es muy difícil acceder a ese mercado. Pero no es el problema, porque al final uno dice, bueno, mira, yo saco un dinero a mi bolsillo y me publico el libro. Al final de cuentas, voy a una imprenta, pero resulta que después el verdadero problema en materia de editorial es la distribución y la promoción del libro. Un libro si no tiene distribución, No, no olvídate, existe. no llega. No existe. No, no llega. Y si no Lector. tiene promoción, por más que tenga distribución, tú vas a una mesa de una librería donde hay 100 libros, donde está, qué sé yo, García Márquez, Don Delillo, Cervantes, y está en un rinconcito el de Enrique Sátara y en otro rinconcito el de José Luis Pizzi. Claro, van a ir todos a comprar el de Pizzi o el de Sattler. Además, si no tienen buena promoción, no los va a llevar nadie. Si no saben, si nadie sabe ni siquiera quiénes somos, porque no te dan Claro, no, todos los seguro, en todos los seguro. periódicos. Entonces, entonces de Yo alguna, creo en los de alguna pequeños manera, espacios. el tema actual de la venta, que yo sé que es muy combatido ideológicamente, incluso yo podría decir que hasta me parece lamentable, ¿no? Porque estamos generando unos monstruos editoriales con casa de Amazon y las 2 o 3 que existen en el mundo de ese tipo, ¿no? Pero la realidad es que son la única alternativa existente en este momento, porque no implican, es decir, hasta hace muy poco, yo te voy a dar el ejemplo, por ejemplo, de mis 2 últimos libros de poesía, por ejemplo. El último lo publiqué hace 2 años en mi sello, en El Ojo de la Cultura, y el anterior, que lo publiqué hace 10 años más o menos, en España, con un sello que yo tenía en España que se llamaba La Luna Producciones, pero en el anterior tuve que imprimir 1000 ejemplares en una imprenta convencional, gastar una pasta, de los cuales todavía tengo 300 libros guardados en un cajón. Con el otro, no gasté nada Ah, prácticamente. claro, sí, sí, lo haces on demand, bajo demanda. El que lo quiere, lo compra y encima a mí me mandan las regalías. Sí, sí. Ahora, el problema sigue siendo el mismo para uno como para el otro. No hay promoción, no se vende. No hay distribución, no se vende. No, no, y la El otro me promoción pasa gasté, por el el otro autor. me gasté 2 o 3 mil pounds y en este no gasté nada. Sí, sí. En fin, Es complejo y sumamente interesante. Para mí, yo por ejemplo no sé nada del mundo editorial más allá de lo que hago como lector, ¿no? Y me gustan las editoriales de las cuales los autores que publican ahí son los que voy leyendo. Y da la casualidad o no, todo lo que... Este es el tercer programa que estoy haciendo del Salón Berlinés y en los 3 estoy hablando con editores. El segundo fue con una editora, Nobel, divina, que va a ser, yo creo que va a marcar todo un nombre, su sello editorial y sus publicaciones aquí en Berlín, al menos. Y el primero, como te dije, fue el de Abrazos, Daniel Canuti, y ahora con vos, Enrique, y con otra editorial. Supongo que a partir de los siguientes programas empezaremos a hablar o a leernos con otros temas que van a querer llegar a estos editores para ser publicados, ¿no? Pero bueno, bueno, entonces, en principio, hablemos empezamos a hablar de las ediciones porque, bueno, porque es una cosa que nos toca muy de cerca, que ¿no? nos Pero toca, en realidad, a obviamente. uno le gustaría cuando hace una conversación como la que estamos haciendo hoy, hablar más que de ediciones, hablar de literatura, de creación. No, no, estamos, la literatura abarca al lector, al escritor, al editor, al librero, al distribuidor y sobre todo lo que dijiste antes, a la promoción. Yo creo que la promoción es
no se puede hacer global. Por ejemplo, si yo, Pizzi, quiero hacer toda una promoción de mi próximo libro, voy laburo hormiga. O sea, lo hago en alguna librería cuando abran en Berlín, lo haré en algún bar, lo haré en las redes, que no somos influencers, que tenemos 2 millones de seguidores, porque yo no me pongo ningunas plumas, digamos, como para favorecerme un poco más la imagen, ni plumas ni no plumas. O sea, somos lo que somos, ¿no? Y yo llego a una determinada cantidad de gente, vos llegás a otra, y creo que en base a eso es lo que vamos armando ese tipo de promoción que agotaremos, qué sé yo, ponerle con lo lindo de vender 500 ejemplares. No sé, yo no aspiro a mucho más que eso, porque tampoco quiero aspirar a más que eso, ¿no? O sea, creo que el laburo nuestro como escritores o como gestores culturales es ir armando microclimas, microambientes donde la gente la pase bien. Si al final de ese acto la gente se va contenta y te da un abrazo a la salida, me doy por hecho. Sí, sin duda. Eso por ese lado. Ahora, si yo laburara en Penguin, en Planeta, etcétera, no podría hacer este tipo de laburo. Haría otros que dependería de las leyes del mercado editorial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro, Entonces, la ventaja es que este circuito donde podemos manejarnos nosotros tiene sus leyes propias también, pero lo bueno es que nosotros de alguna forma estamos participando en la generación de esas leyes, estamos creando cosas para crear sistemas alternativos, para crear redes alternativas, para crear formas alternativas de difusión, de promoción, entre eso lo que estamos haciendo en este momento. Tú piensas que sí, estás haciendo un programa de radio en Berlín, yo estoy haciendo hace años un programa de radio en Londres, y ahora esto lo están escuchando o viendo tus oyentes y mis oyentes al mismo tiempo. Y esto que hacemos nosotros ahora podríamos hacerlo también en un momento con una radio de Praga, con una radio de Roma, o con un podcast de París, que sí, de sí. hecho en muchas ocasiones lo hacemos también, ¿no? Mira, Pero perdona que te corte. No, me no, dale, gustaría seguí, seguí. que nuestros espectadores, los del Ojo de la Cultura, conozcan un poco más al José Luis Pizzi, escritor. Tú llevas unas cuantas novelas ya publicadas, y ¿por qué no nos cuentas un poco esa Bueno, parte de tu... les cuento a los oyentes del Ojo de la Cultura, no a los del Salón Berlinés, porque eso creo que ya lo he contado en otros sitios, pero bueno. No, yo empecé así muy amateur, escribiendo mientras trabajaba de parrillero, una novela en las horas muertas, que no, sin fuego y sin cenizas. Entonces iba escribiendo una novela que fue un homenaje a una amiga muy querida, Fernanda, que fueron pequeños episodios para llegar a un cumpleaños redondo de ella. Bueno, tal fue que lo iba mandando a ella y a otros amigos. Somos todos amigos los que figuramos como personajes en esa novela. Típico crimen, criminal que no se sabe hasta la última página, era lo que yo pensaba, pero todos decían, no, ya sabíamos que era este fulano. Fue un desastre ¿Y quién era el como mayordomo? ejercicio literario. El asesino, Perdón, mayordomo, digo, al final. no lo voy a decir porque ¿quién te dice que a lo mejor se vende otro ejemplar? ¿Viste? No, ni siquiera estuvo a la venta, fue regalado, digamos, a estos amigos, bueno, una cosa así. De hecho, lo hice como una autoedición porque no tenía ni idea, me daba vergüenza mandarlo a alguna editorial. Después sí hice otra que se llamaba Menopausia, una vida sin reglas, que en realidad es el germen de lo que después resultó ser El actor, porque también fue otra autoedición hecha en el 2010 por ahí, con muchos errores, etcétera, y que quedó ahí en el tintero. Nunca más le presté una atención desmesurada. Y después sí, cuando hice Ladies, hija de Junga, que es una expresión escrita en argentino, como lo pronunciaría un argentino en Alemania, pero sin saber hablar alemán. Esa sí, digamos que fue un poquito más elaborada en cuanto a lo literario, a la estructura, y que contó con el apoyo de una editorial ya hecha y derecha, sin hacerlo como en forma de autoedición, que fue la editorial Abrazos. Y luego salió, bueno, El actor, que es el mismo personaje de esta novela Ladies, que es lo que te decía, ya, en El actor, si bien aparece después, transcurre antes en el tiempo, es el mismo personaje que va a ir a vivir a Berlín, pero que todavía pasa toda esta historia en Buenos Aires.
Y ahora está por salir un libro de cuentos con 15 cuentos entre pequeños y microficción y medianos, que saldrá supongo que a fin de este mes, y bueno, ya veremos qué pasa. Y en el medio hice con mis hijas, Lucía, que es la mayor, que vive en Buenos Aires, y Sofía, de aquí de Berlín, hicimos un libro entre los tres, que la madre de la mayor, de Lucía, es diseñadora gráfica editorial, hizo bueno, toda la edición, y Astrid, la mamá de Sofía, hizo la traducción al alemán. Entonces es un libro de cuentos bilingües con dibujos de las niñas, y bueno, y un texto de una tarde que fuimos armando entre los tres. Esa es mi vida como escritor, digamos, entre comillas, muchas comillas, y a los costados, obviamente. Esa es mi historia. Y en ese arco que tienes desde que empezaste como abogado de derechos humanos en Buenos Aires, con la defensa de los derechos de los homosexuales, en fin, toda una trayectoria que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con gestión cultural y que tiene que ver también con la creación cultural en el caso de la literatura. ¿En qué lugar te sientes más identificado? Como parrillero. No, qué sé yo, cada cosa fue en su tiempo. Y a medida que iban apareciendo este tipo de vicisitudes y de pasiones, las iba desarrollando a medida que podía o que quería, dentro de lo que podía. Y esto de haber estado como abogado de una asociación que se llama Gays por los Derechos Civiles, luego fue la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, que me dejó dos grandes amigos ya fallecidos, dentro de muchísimos más amigos, que eran Carlos Jauregui y César Sigliuti. Y bueno, fue la forma de poder desarrollar lo que yo quería hacer mientras estudiaba Derecho, que no quería ser el típico abogado cuervo que está donde la gente va a entregarte el dinero y ese tipo de cosas. Ideológicamente era lo más afín a lo que yo sentía, y bueno, traté de desarrollar la profesión en base a esos sentimientos. Luego me vino el viaje a Madrid y ahí me olvidé de la profesión de abogado hasta el último año, y ese último año trabajé en una inmobiliaria cuyo dueño era abogado, es abogado, y me dio la posibilidad de hacer algunos trabajos como abogado con él. Y luego ya en Berlín fue más o menos lo que te comenté, de llegar y empezar a trabajar en cualquier cosa, hasta homologar el título, trabajar en un despacho grande que dio lugar a la primer novela esta que hablábamos, la de Ladies y Jabejunga, y bueno, luego el actor y luego esto que estoy haciendo. Esa es más o menos mi trayectoria vital como abogado y como gestor. Y lo de la gestión cultural también se dio como casualidad. Yo trabajaba en una librería, La Escalera, donde también hicimos la presentación de tu novela, como Dos cuervos en la rama, y si no recuerdo mal fue el 28 de junio del 2019, y bueno, ahí empecé a hacer, conocí a unos autores que vivían en Berlín, y empezamos a hacer eventos, y eso fue llevando a otros autores y autoras que venían de Argentina, de España y Latinoamérica, y así se fue desarrollando mi carrera como gestor cultural, que no tenía ni idea mientras hacía eso, que se llamaba gestión cultural lo que estaba haciendo. El único título que poseo es el de abogado de la Universidad de Buenos Aires. Todo lo demás vino como anexos a ese título. Pero tu parte literaria se desarrolló abruptamente, podríamos decir, por lo que estás contando, ¿no? De un golpe empezaste a escribir y ya no paraste. Nada, escribía bastante, hace muchísimos años, cuando todavía era abogado en Buenos Aires, había unos cafés literarios, por llamarlo de alguna manera, y eventos literarios donde escribía y presentaba a veces también en los bares. Pero claro, empezar a escribir con una estructura y largarme a hacer una novela fue ya en Berlín, a partir del 2009, 2008, 2009, ahí fue. Cuesta mucho el hecho, bueno, supongo que depende de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, mi anécdota que siempre cuento es que a pesar de que yo vengo escribiendo y publicando desde hace muchísimos años, desde que estaba en Buenos Aires, nunca pude terminar una novela hasta hace muy pocos años. Fue esta, ¿no? La de Cuervos en la Rama, que fue mi primer novela, yo ya tenía sí. publicados libros de cuentos, tenía publicados más de 15 libros cuando publiqué la primera novela.
libros de historia, libros de ensayo, en fin, una cantidad de cosas que había publicado sobre todo en España, pero nunca había logrado concretar una novela. Y publiqué la novela, tú acabas de decir, en el año 19, efectivamente fui a Berlín a presentarla, la había terminado el año anterior, no, en el 2017 se publicó la novela. Y desde allí, en más, publiqué otra novela más larga que la primera, una que se llama Lazos de Tinta, que la publiqué en el año 2019. Terminé una novela, Sinfonía de la Patria, que ya está lista y que se va a publicar a mitad de año en Argentina, y estoy ya mediando la cuarta novela, o sea que lo que no hice en más de 50 años lo estoy haciendo en 5 o 6 años al final, ¿no? Es curioso. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Eso, ¿no? No tiene sentido apurarlas, ¿no? Me parece. ¿Qué vas a apurar? Nada, no tiene, no sé, cuando surgen, surgen. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar como abogado de gays por los derechos civiles, yo me estaba aburriendo en un despacho, viste, que alquilaba, qué sé yo, esperando que lleguen los clientes. Conocí una periodista alemana que estaba de visita en Buenos Aires haciendo una investigación sobre el movimiento gay de Argentina. Ella conoce a Carlos Jauregui y a César Sigliuti y les dicen, che, ¿están buscando abogado? Tengo uno que es abogado, uno que había conocido ella un par de días antes. Y ahí fueron, se pusieron corbata, yo también, porque era ese típico abogado sin corbata, y así empecé a trabajar de abogado ahí. O sea, podía haber sido seguido en ese despacho solo, y me hubiera hecho como detective privado, viste, con poca luz y mucho humo de Parisien y de Ginebra Llave, ¿no? Pero bueno, la vida me llevó para ese lado. Y está bien, está bien. Yo creo en esas casualidades y en esas cosas lindas y feas que te da la vida, que no hay un proyecto, ¿viste? Continuado ni continuista de lo que uno puede llegar a hacer, ¿no? Digo yo, supongo. Por ahí sí, por ahí no, y lo sabe. Bueno. Pero contame ahora contame vos un poco de... Bueno, yo leí tuyo como Dos cuervos en la rama. Debo Bueno, eso fue lo que reconocer... te decía, mi primera novela. Yo empecé a escribir, yo escribí siempre, y además como básicamente, aunque he hecho de todo en la vida, en los periodos de transición, viste que así como tú eras parrillero en determinado momento, yo también me dediqué por supuesto durante años a la venta ambulante en España. Bueno, Cuando llegué a Buenos Aires siendo joven me dediqué lo hice de todo, cadete en unas empresas, trabajé en una empresa petrolera como administrativa, en fin, yo no sé lo que me hice. Pero básicamente toda la vida yo me gané la vida más que nada como periodista, ¿no? Y eso siempre de alguna forma tiene su pro y su contra con respecto a la tarea de las letras, que siempre también fue lo mío. Una es que estás cerca, siempre no dejas de estar, no te pones fuera de la escritura, estás siempre cerca. no, claro. Otro asunto es que como tu trabajo, tu profesión, tus esfuerzos, tu condicionamiento de todos los días es la escritura, al mismo tiempo ya cuando terminaste tu trabajo te quedan pocas ganas de escribir. Entonces eso también tiene su parte de contra, que mucha gente no lo ve, ¿no? Pero bueno, yo igual seguí escribiendo y ya en Buenos Aires tuve 2 revistas literarias, Arte Nova, que fue una de las primeras revistas que salió todavía, bueno, hay muy poco de haber empezado la dictadura de Videla, ¿no? Antes había estado yo, mis primeros pasos, digamos, en el mundo ese, lo di en el Ornitorrinco, en la revista de Eduardo Castillo, que fue partícipe de la fundación de la revista en el año 78, y con Liliana Hecker y con Isidro Breitstein, Daniel Sí, Frey. sí. Nenes así de pecho que, Sí, 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 sí. que nadie conoce. Yo había estudiado taller literario y ahí fue donde los conocí a ellos con Abelardo Castillo y ahí fue donde me vinculé. Pero después, no sé, las ansias de independencia, ¿no? Y armamos una revista propia que sacamos 6 números, tuvimos 2 años más o menos de vida. Luego más adelante saqué otra que se llamaba Contrapelo en Buenos Aires con un solo número. Y ya te digo, después me fui apartando un poco no de la escritura, pero sí del ambiente literario. Me agotó un poco la competitividad y la ferocidad del ambiente literario. Parece que los artistas deberíamos ser más sensibles, toda esa cosa maravillosa que se imagina la gente, pero además de ser muy sensible y todo lo que quiera, los artistas suelen ser, los intelectuales suelen ser unos niveles de competencia y de buitrerío que no te lo puedes imaginar. La gente en general no se imagina. Pero es la realidad, eso pasa con todo, con todas las profesiones, con todas las cosas. Después vine a Buenos Aires, a España, como yo te decía. En el año 92 yo ya había publicado
allí 3 libros de poesía y un libro de cuentos antes de ir. En España, lo de siempre, al principio, hasta que te vas reubicando y tal, pero bueno, me llevó 4 o 5 años, pero a los 4 o 5 años yo ya estaba trabajando, incluso fundí una radio me dedico a fundar radio, como verás, ya es la segunda que fundo. Allí en el pueblo, que después se hizo radio municipal, hicimos un acuerdo con el ayuntamiento y la radio se convirtió en la radio municipal del pueblo. Del pueblo vecino a Málaga. Sí, Decías, en ¿no? Torrox, que se llama. Sí. Todavía existe la radio, por supuesto. Y ahí, bueno, también empecé a trabajar luego en un diario de Málaga, el diario se llamaba, de la capital. Tuve de corresponsal durante muchos años, y después empecé a sacar un periódico mío propio, comarcal, que se llamaba La Prensa de la Exarquía, que duró 11 años. Y entre tanto publiqué mucho, sobre todo escribí 2 historias del pueblo, escribí unas investigaciones que me encargaban los ayuntamientos, me solían encargar, o las diputaciones provinciales, ahí de Málaga. Escribí uno de los libros de ensayo que yo más orgulloso me siento, que es un libro que se llama La Escritura de la Luz, que es la historia de la literatura en esa comarca donde yo vivía, desde los árabes hasta los escritores actuales. Por supuesto, una historia de la literatura totalmente oculta, porque con alguna honrosa excepción, allí no había ningún Rubén Darío, ni nada por el estilo, o sea que buscar abajo las piedras para encontrar escritores. Bueno, y luego tuve que cerrar el periódico, porque cuando vino la gran crisis a partir del 2008, que también la habrás vivido, se fue todo, se derrumbó todo lo que uno tenía ahí, y me vine aquí a Londres. En Londres, evidentemente, no pude seguir en el periodismo porque me cambió el idioma, que es fundamental. Aunque estuve un tiempo, casi 2 años, haciendo la página cultural de un periódico que se llama Express News, el periódico latino de Londres. Pero bueno, aproveché para dedicarme un poco más a leer y escribir, y a reconstruir un poco mi espacio económico, básicamente, que es lo que tengo ahora, que tengo talleres de escritura, tengo muchos talleres de escritura, coordino el Club de Lectura del Instituto Cervantes, es decir, cosas que fui empezando a hacer, y sobre todo el mundo editorial, que es apasionante, pero que también da de comer, ¿no? Y aquí publiqué ya muchos libros más, desde que estoy aquí publiqué un último libro de poesía. En total yo tengo 21 libros publicados, para resumir. 2 novelas, más 2 que están inéditas, 2 libros de cuentos, 7 libros de poesía, y lo demás son ensayos y cosas así. El calamaro de la literatura, ¿no? A libro por semana. Escúchame. Bueno, no, pero en el último año sí, llevo a libro por año. Sí, buenísimo, buenísimo. ¿Y esto de leyendo poesía en Londres tiene que ver también con vos? ¿Lo hacen amigos tuyos? Sí. El tema es así: nosotros, desde el Ojo de la Cultura, que fue el proyecto que yo lancé cuando llegué aquí, empezamos a conectarnos en esta idea de hacer redes, así como ahora las intentamos hacer en Europa, lo intentamos aquí, conectándonos aquí había una movida cultural latinoamericana, no digo que era gran cosa, pero con mucha gente, porque hay muchos latinoamericanos aquí, sobre todo colombianos, brasileños, pero muy dispersa, cada uno a su bola, como se suele decir. Y entonces lo primero que yo hice fue empezar a averiguar, a conectarme con grupos poéticos, con gente que estaba aquí trabajando en eso, con iniciativas de todo tipo. Empezamos a hacer encuentros, a hacer conferencias comunes, colaborar, hacer actos culturales, lecturas de poesía y tal. Y leyendo poesía es el más perdurable de todos esos, porque lo empezamos con 2 grupos. Un grupo que se llama De Lujurias y Musas, que es que trabaja aquí, que lleva muchísimos años, mucho antes incluso de que yo viniera. Otro grupo en ese momento se llamaba Newham Poetry Group, que era mixto de latinoamericanos e ingleses, y empezamos a hacer un ciclo de lecturas una vez al mes. Primero fue en un local en Elephant and Castle, que creo que me parece que haberte mostrado una vez que estuviste en Londres. Sí, o por lo menos anduvimos caminando por ahí. Estuvimos por ahí. Que estaba por ahí cerca. Sí. Y luego seguimos en una librería del centro, que por cierto, una librería con toda una historia, porque es la librería del editor de Beckett, de Samuel Beckett, y que ahora mismo 2 de los socios son argentinos, actores de teatro, y ahí estuvimos trabajando
hasta que nos tocó la pandemia. Y luego de un tiempo de pensar qué íbamos a hacer, seguimos haciéndolo. Actualmente lo estamos haciendo una vez al mes también, los terceros martes de cada mes, pero por Facebook Live. Zoom, Facebook Live. Y es por ahí han pasado, hemos incluso editado ya una antología, por ahí han pasado, yo te podría decir que casi toda la gente latinoamericana que escribe poesía y que vive en Londres. Creo que no debe haber ninguno que no haya estado ahí. Poesía. Bueno, yo estuve en Londres y no alcancé a ir, pero no, pero fue justo para un fin de año. Es la excepción a la regla, digamos. Que, escúchame, me gustaría, por ejemplo, bueno, que digas para Radio Bukowski, que pases todo tu data, digamos, donde te pueden oír, escuchar, contactar contigo, y que también que cuentes con Casa Bukowski para que puedas promocionar tus obras, tus actos, tus actuaciones. Hay una página de Casa Bukowski donde cuando entres te vas a fijar y bueno, contactas o conmigo o con la gente que lleve la página y bueno, me parece que es una buena forma de empezar o de seguir con esto de las redes, que no quede en un solo programa de radio así, esta entrevista cruzada o esta charla cruzada para 2 programas de radio, sino que sea el puntapié, digamos, para que esto se sume más gente y podamos ir haciendo esto, que es tu proyecto, que desde que te conozco, que estamos hablando, que a lo mejor lo podemos hacer realidad a partir de esta charla cruzada entre estos 2 programas. Sí, como tú dices, que esto sea de alguna manera como en Casablanca al principio, una gran amistad, ¿no? Sí, puede ser. Pero no, me refiero a que sea también un motivador para que esto se haga no solamente entre Casa Bukowski y el Ojo de la Cultura, sino quienes puedan estar viendo a través del Ojo de la Cultura, o quienes puedan estar viendo a través o escuchando a través de Casa Bukowski, que estén haciendo cosas similares, estén en Berlín o en Londres, o estén en París, o estén en Roma, o estén en Edimburgo, que se conecten, que nos conecten. Exacto, Y este tipo de iniciativas las hagamos comunes. Y como sabemos que además de nuestros programas, obviamente todos tenemos nuestros medios, nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestra página web, utilizar también esas redes nuestras para darle cabida a los espacios de los demás, que es una forma de crear redes de difusión. Con el solo hecho, por ejemplo, ahí en Berlín hubo alguna iniciativa también en algún momento que funcionamos un poco, no tanto como partner, como se suele decir, pero sí, por ejemplo, si tú abres la página de ZTR Radio, te vas a encontrar en la primera página con una serie de recomendaciones de iniciativas parecidas a la nuestra, que hay en Berlín, que hay en Roma, que hay, etc. Ese tipo de cosas parece que no, pero permiten que uno, aunque sea por curiosidad, diga, bueno, ¿y qué será esto? Plum, y pincha ahí y ya entras te abres al mundo de gente que está haciendo lo mismo que nosotros, pero que a lo mejor nuestros mismos oyentes no lo conocen. Y esa es la forma de ir construyendo ese espacio alternativo, ya que no tenemos nosotros el poder mediático, económico y quizá dentro de los mecanismos de consagración como para poder acceder a los grandes medios de difusión, etcétera, etcétera. Bueno, pero empezamos por nosotros, a ver cómo seguimos con ustedes, o con ellos, o ellas. Bueno, José, yo creo que nos hemos pasado largamente incluso del tiempo de nuestro yo programa. no tengo ni idea, se me fue volando. Yo creo que tendría que haber cortado hace unos minutos, así que supongo que iremos a edición, quedaremos bien en un formato que sea de utilidad para nuestros oyentes, televidentes y para nosotros. Que alguna persona inteligente de la edición corte toda la lata que le hemos dado a nuestro. No, yo te agradezco y bueno, y me siento realmente súper contento de haber estado, de haberte visto otra vez después de este tiempo, desde que nos conocíamos, y que me hayas hecho la gamba, como decimos en Argentina, para este programa de Salón Berlinés de Radio Bukowski, y bueno, y que se haya dado esta conjunción cruzada entre 2 amigos, si se quiere, de la literatura y de 2 programas de radio. Así que por mi parte me despido, te mando un abrazo y les mando un abrazo a quienes estén oyendo esto. Bueno, yo también, por supuesto, una alegría de volvernos a ver la cara después de bastante tiempo ya que no lo hacíamos, pero espero que lo hagamos más seguido.
y para seguir adelante en esto, para que nuestros oyentes sepan quién es José Luis Pizzi y para que de ahora en adelante lo sigan en Casa Bukowski, en su página web, en su Facebook, y lo mismo los que quieran hacerlo con nosotros, el Ojo de la Cultura, ztrradio.online es la página de la radio, y en el Facebook del Ojo de la Cultura, en fin, y un montón de datos más que es difícil darlos ahora porque nadie se los va a acordar. Pero que solo poner en el Google, ZT Radio, el Ojo de la Cultura, van a encontrar un montón de material. José Luis, gracias por esta experiencia piloto de trabajar en común. Gracias a vos también. Y a nuestros habituales seguidores, dentro de una semana estamos aquí de vuelta en el Ojo de la Cultura, en ZTR Radio. Hasta la próxima. Un abrazo, hasta la vuelta. El Ojo de la Cultura. La voz y la imagen de los artistas hispanoamericanos en el mundo. Con la conducción de Enrique Sátara.